Dios que es bueno. Bien. Siempre lo hemos dicho y lo recalcamos. La alabanza a Dios, la alabanza, escucha, es lo que nosotros le damos a Dios, lo que nosotros le ofrendamos a Dios. Y la palabra, la enseñanza, es lo que Él nos da a nosotros. Así que todo lo que Dios hace es bueno. Y considerando que aún las fuerzas, el ánimo, el aliento, el anhelo, el deseo, la pasión, o puedo decir el pasión, el hambre, el sed de Dios, provienen de Él, de su esencia, de su sensibilidad. Por eso es que cuando oramos decimos: Señor, tú sin mí sigues siendo Dios, siempre serás Dios, pero yo sin ti nada soy. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro aliento, Él es nuestro hálito, Él es nuestro anhelo, Él es nuestro deseo, Él es el motivo de nuestra alabanza, Él es el motivo de la enseñanza, Él es la razón de nuestro existir, Él es el propósito de nuestra vida. En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Dice así su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo el Señor dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por su poca fe. ¿Qué les dijo Jesús? Por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Dios del cielo y de la tierra, honra y gloria a ti, no solo porque tú la mereces, sino porque tuya te pertenece. Hoy, Padre, estamos aquí reunidos en tu nombre, amado Jesús, por la gracia de tu precioso Espíritu Santo, amado Dios. Como siempre, anhelantes, expectantes, deseosos de lo que hoy tú nos quieres decir.
Solamente rogamos, Dios, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros sentidos espirituales, que los despiertes, que los avives y que los aumentes, para que nosotros podamos comprender las maravillas de tu ley. Y sobre eso, Señor, conocerte un poco más, a ti, amado Señor Padre, a ti, amado Señor Hijo, a ti, amado Señor Espíritu Santo. Que esta palabra no vuelva vacía, sino que sea prosperada en nuestra vida, en cada uno de los que hoy y después la escucharán, Señor, para gloria de tu nombre. Rogándote como siempre, oh Padre, Hijo, Espíritu Santo, que la incrustes, que pongas tu sello y le des tu permanencia en el espíritu humano para gloria tuya. Que la cumplas, mi Señor, que le des confirmación, dándole ejecución, bendito Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te alabamos y te bendecimos, precioso Dios. Amén. Jesús les dijo, como respuesta a la pregunta que los discípulos le hicieron: cuando un hombre fue a ver al Señor y le dijo, puesto de rodillas, escuchen, puesto de rodillas, clamó y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque mi hijo es lunático, es decir, está loco. ¿Sí? Mira, ya lo traje a tus discípulos, no lo pudieron liberar. El maestro se enojó y les dijo, ¿cómo les dijo? Generación incrédula. ¿Generación qué? Incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Dijo. Tráiganmelo acá. Reprendió al demonio y en ese momento el muchacho fue liberado. El demonio salió de ese joven. Los discípulos, observando, viene a mi mente aquella vez cuando Pedro le dijo al maestro: Maestro, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Ellos habían observado cosas en el maestro. Habían estado observando. Pero ellos no acababan, ¿qué? De creer. Y el maestro les dijo enojados: ¡Ah, generación perversa, incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo, en otras palabras, les dijo, hasta cuándo he de soportar su incredulidad, su perversidad? Tanto he hecho, tanto hago delante de ustedes y todavía no creen ustedes. No acaban de creerme. Maestro, ¿por qué nosotros no lo pudimos liberar? Por su poca fe. Por su poca fe, dijo. Porque de cierto les digo que si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este problema: quítate problema. Le dirían a esta tribulación: quítate tribulación. Le dirían a esta adversidad: quítate adversidad. Le dirían a este monte: échate al mar. Y será hecho. Les platicaba en una ocasión acerca de una maestra de escuela dominical. Hace años testificaba esta hermana que tenía una pequeña congregación de pequeños, de niños, de joyitas,
lo que en algunas iglesias llaman párvulos. Le llaman así a los niños, ¿no? Los párvulos, no sé por qué les llaman así, pero en fin. Y estaba enseñando acerca de este pasaje. Y los niños en su inocencia, en su, digámoslo así, ingenuidad, aunque no sería la palabra pues correcta, adecuada, más bien en su inocencia infantil, le dijeron a la maestra, queremos ver la playa, queremos ver el mar, pero está ese cerro allí y no podemos ver la playa desde aquí. Entonces, si la palabra dice que si le decimos a este monte, quítate y échate en el mar, ¿Dios lo hará? De pronto la maestra reaccionó y dijo, ay Dios, ¿y ahora qué les digo? ¿Se dan cuenta? Muchas veces, aún nosotros los que enseñamos cosas que no acabamos de creer. Pero como la maestra era la maestra de escuela dominical, no le quedó otra más que decirles, sí, sí niños, Dios lo puede hacer. Entonces, ¿podemos pedirle a Dios que quite ese monte? Sí. Entonces vamos a orar, maestra, para que Dios quite ese monte porque queremos ver la playa. Mire, los niños lo tomaron, ¿qué? Literal. Literal. No lo tomaron como tipo y figura. Ellos lo tomaron literal. Dijeron, bueno, ahí dice Dios que puede quitar el monte y se echará en el mar. Empezaron a orar. Días después, llega una constructora y meten máquinas y empiezan a rapar el cerrito ese. Lo aplanan y de pronto el panorama se abre. Y de pronto, ¿qué creen? Resulta que los arquitectos de la obra se equivocaron de lugar y quitaron el cerrito equivocado. La pregunta es, ¿fue casualidad o fue causalidad? La fe de los niños. La fe de los niños. Siempre hemos dicho, con Dios no hay casualidades. Escucha, con Dios no hay casualidades. Con Dios hay causalidades. Atesora eso. Con Dios no hay casualidades. Con Dios hay causalidades. Hoy inicia otro tema que está tan ligado y tan vinculado al anterior, que estuvimos enseñando acerca de fe, que no es posible hablar de uno sin hablar del otro. Como mencioné antes, esto es solo para los entendidos y para los sabios. Compartimos 8 enseñanzas acerca de la fe. 8 enseñanzas en donde vimos paso a paso, aunque créanme, falta tanto material, falta tanta enseñanza para hablar acerca de este tema, pero tratamos algo así como 12 puntos acerca de la fe. Porque, como dijimos al principio, la fe no es solo creer en Dios. La fe implica creerle a Dios, obedecer a Dios y muchas otras cosas más que dice que el que se acerca a Dios tiene que acercarse creyendo que le hay. ¿Sí? Aunque muchos se ofenden por esta palabra, y me refiero a que esto que tú estás aprendiendo aquí es solamente para los sabios, para los entendidos, porque algo que Dios ha dejado bien en claro,
Y lo veremos más adelante. Poco a poco iremos desarrollando este tema que hoy empezamos. Mi pueblo no quiere creer. Mi pueblo no quiere escuchar. Proverbios 1 del 12 al 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿qué? Al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dice así: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabían que en el pueblo de Dios hay mucha gente insensata? Que no quiere escuchar el consejo, que no quiere escuchar la palabra de Dios porque no les gusta, pero deben saber que no hay mejor consejo que el que proviene de Dios. Aquellos que se guían, o peor aún, escucha, aquellos que se dejan guiar por el hombre y no por Dios, y todavía aún peor, aquellos que se guían, que guían sus vidas bajo su propia opinión, seguramente ya tienen un pequeño lugar en esta vida presente, una reservación para el infierno o el lago de fuego. Más adelante veremos por qué. Proverbios 3:7 nos advierte claramente y dice: no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Proverbios 26:12 dice, como pregunta: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él, dice. Y considerando que la palabra necio en la Escritura, que proviene del hebreo raka, así como tú lo escuchas. Esa palabra en el hebreo era una ofensa, era un insulto que tenía que ver con Dios. Cuando a una persona se le decía raka, se le estaba diciendo que era una persona estúpida, una persona tonta, torpe, ignorante, una persona sin Dios y sin ley. Por eso el maestro dijo: no llamar necio a una persona, dice a su hermano, porque el que le llama necio a su hermano, ¿qué? Es merecedor del infierno. Sin embargo, dice Proverbios 26:12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Este tema se llama la incredulidad. Por eso les dije, no podemos hablar de fe sin hablar de incredulidad. Y aunque pareciera que se habla no solo de la contraparte, porque cuando hablamos acerca de fe, hablamos también del no creer. Sin embargo, no entramos en ese tema tan abiertamente al detalle, porque el tema que nos ocupaba se refería a la fe. La incredulidad, como uno de los vicios más arraigados en el ser humano, y no solo eso, sino que a la luz de la Escritura, es un grave pecado contra Dios. Escucha, es un grave pecado y una ofensa contra Dios. La incredulidad como tal es, a la luz de la Escritura, un grave pecado y una grave ofensa contra Dios. Lamentable, penosa y vergonzosamente, esto es algo tan real en el pueblo de Dios que ya ha sido motivo y causa por la cual
Dios ha derramado su ira y su venganza sobre su pueblo innumerables e incontables veces. Para aquellos que siempre dicen que Dios es amor, veo que hay mucha gente que a pesar de lo que estamos pasando, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de la situación que se está generalizando en el mundo entero, a pesar de que ven que las señales, las profecías, la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra, todavía siguen pensando que Dios es amor, que Dios no castiga, que Dios no reprende. Hemos hablado mucho acerca de esto. Sin embargo, la Escritura nos enseña que por causa de la incredulidad, la ira de Dios se ha despertado infinidad de veces, por causa de lo cual Dios ha castigado, ha destruido a su pueblo incontables veces. A lo largo del Génesis, cuando hemos visto la historia de Adán y Eva, y una de las cosas que vemos ahí, les dije en las enseñanzas acerca de la fe, que una de las cosas que se vieron con la desobediencia de Adán y Eva fue la incredulidad. ¿La incredulidad en qué forma? En que ellos no le creyeron a Dios, que si ellos comían del fruto prohibido, morirían. Morirían. ¿Recuerdan eso? Porque Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva, de todo árbol del huerto puedes comer. De todo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, del árbol de la vida, no comerás jamás. Porque ciertamente te digo a ti, Adán, te digo a ti, Eva, que el día que coman de ese árbol, ese día ustedes morirán. ¿Qué pasó? No le creyeron a Dios. Tal vez porque la tentación era muy grande. Tal vez porque ellos prefirieron creerle al enemigo, porque ellos tuvieron fe en esas voces extrañas, como hoy día muchos creyentes que no le quieren creer a Dios, que por causa de los malos caminos hay muerte espiritual en medio de su pueblo, hay muerte espiritual en las vidas de aquellos que se dicen hijos de Dios. ¿Sabían que la incredulidad despierta la ira de Dios? La incredulidad del hombre, la incredulidad de la mujer despierta el enojo de Dios. Es como cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres. Cuando nuestros padres nos dan una orden, cuando nuestros padres nos dan una promesa y nosotros no les creemos y no les obedecemos, de la ira, el enojo de nuestros padres se enciende y entonces viene el castigo, entonces viene la corrección, entonces viene la disciplina. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros no le creemos a Dios, cuando nosotros desobedecemos a Dios, despertamos su enojo. Por eso es que a lo largo de la Escritura, una y otra vez Dios trajo juicio, castigo y aún muerte sobre su pueblo. Si la fe está ligada y está vinculada a tantas cosas como lo mencioné en enseñanzas anteriores, de igual manera, la incredulidad está ligada y está vinculada a otros vicios y a otros pecados contra Dios. Vicios, pecados que van en contra de su esencia y de su sensibilidad espirituales. En la Escritura se traduce naturaleza, pero no es correcto porque Dios no es natural. Dios no tiene naturaleza, hermanos. Lo que Dios tiene es esencia. Dios tiene esencia y tiene sensibilidad. Él tiene esencia, es decir, lo que Él es, quien Él es, y su sensibilidad es lo que Él siente. Lo que Él es, su esencia, lo que Él siente, su sensibilidad.
Lamentaciones 2 del 1 al 22 nos enseña como un ejemplo claro cómo Dios ha, a través de las generaciones, destruido a su pueblo. Cómo Dios dice, destruye a Jacob, destruye a Israel, destruye la descendencia de su propio pueblo por causa de la incredulidad. Judas 1 del 1 al 25 nos narra, no lo leeré porque son pasajes muy largos, pero ustedes que tienen ese deseo de aprender, ustedes que tienen su papel, su lápiz y que están anotando, después con tiempecito ahí en sus casas, lean la escritura, léanla. Es importante, porque muchos de ustedes se quedan solamente con lo que escuchan, pero no escudriñan la escritura. Y aquí lo que nosotros pretendemos, porque ese es el pensar y el sentir de Dios, es que sus hijos escudriñen la escritura. Y allí en Judas, del 1 al 25, capítulo 1, dice: mas quiero recordarles que Dios, después de haber sacado a su pueblo de Egipto, por causa de su incredulidad, ¿qué hizo? Los destruyó. Veamos así aquí. Y dice así, en el verso 5, mas quiero recordarles, ya que una vez lo habían sabido o lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Mas quiero recordarles, les dice el apóstol, ya que una vez lo han sabido, es decir, él está recordándole a un pueblo, a una iglesia, que ya sabía que la incredulidad despierta el enojo de Dios. Dice, quiero recordarles que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó ¿a quién? A los que no creyeron. En una enseñanza anterior les dije, es lamentable, es triste, pero muchos de esta generación no entrarán al reino de Dios. Y una de las razones por las cuales muchos que hoy se presumen hijos de Dios, cristianos, cristianas, no heredarán el reino de los cielos, es por causa de la incredulidad. Porque hay mucho incrédulo en el pueblo de Dios. Si la fe está ligada y está vinculada a la garantía y a la seguridad de que un día estaremos en sus bodas, entonces, por lógica, la incredulidad está ligada y está vinculada a la perdición y a la condenación eternas. Escucha, lo repetiré para que lo entiendas mejor. Si la fe está ligada a la garantía y a la seguridad de que un día estaremos en sus bodas, entonces, por lógica, la incredulidad está ligada y está vinculada a la condenación y a la perdición eternas. ¿No lo crees? Peor para ti. Porque si nosotros escudriñamos la Escritura y vemos cómo es que a través de la historia Dios ha castigado aún con muerte a los que son incrédulos, entonces es lógico pensar
que si mi fe, la fe, garantiza y asegura que un día yo estaré en la presencia de Dios, allí, cuando, como dice el canto, cuando allá se pase lista, a mi nombre, dice, yo feliz, ¿qué? Responderé. A mi nombre, ¿cuál nombre? No lo sabemos. Porque la Escritura nos habla de que cuando estemos allá, Dios nos dará una piedrecita blanca, dice, en donde estará escrito nuestro nombre. Y este nombre solo lo conocerá el que lo recibe, dice, y Dios. Lo conocerá Dios y el que lo recibe. Si mi fe garantiza y asegura que yo un día estaré delante de Él, orgulloso, gozoso, de haber llegado a la meta, de haber corrido la carrera de la fe, de haber peleado la batalla de la fe y haber logrado la victoria. Entonces, si mi incredulidad, por lógica, entonces esa me garantiza y me asegura que yo nunca estaré en la presencia de Dios. Aunque muchos que no creen a esta palabra y se niegan a aceptar la realidad actual, es un hecho que el pueblo de Dios hoy se pierde. El pueblo de Dios se pierde. El pueblo de Dios es llevado cautivo. El pueblo de Dios es destruido porque le falta conocimiento. Isaías 1, dice así, del 2 al 6. Oh cielos, oye cielos, oigan cielos, y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Palabra fuerte, escucha. El buey conoce a su dueño, y el asno conoce el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querrán ser castigados aún? ¿Todavía se rebelarán? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías 5:13 dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le falta conocimiento. Muchos hoy se niegan a reconocer y aceptar la realidad que la iglesia, que el pueblo de Dios está viviendo. Tú me puedes decir, oiga, hermano, eso se lo dijo al pueblo de Israel, pero ¿no dice la Escritura que nosotros somos el Israel espiritual? ¿No dice la Escritura que nosotros siendo olivo silvestre, ¿qué, hermano Leo? ¿Fuimos qué? Injertados en el olivo natural. ¿Cierto no dice así, hermana Ludín? Que nosotros siendo no pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Antes era la ley, era la descendencia, el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué? Es la gracia, es la fe.
Ahora somos el pueblo espiritual de Israel. El Israel espiritual. Muchos hoy niegan eso. No entraré en este tema porque es muy amplio. Bástate saber que la Escritura dice que tú como hombre, como mujer, que no pertenecías al pueblo de Israel, como gentil, como olivo silvestre, dice, fuiste injertado en el olivo natural. Antes no eras israelita, ahora eres israelita, pero eres israelita espiritual. ¿Me escuchas? Dice de la siguiente manera. Entonces, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. La gente hoy día, los cristianos de ahora, no aceptan esto. Y alegan y discuten. Siempre lo hemos dicho porque es lo que Dios nos ha enseñado. Cuando se trata de enseñanza y la gente se enoja. Cuando de enseñanza se trata y el pueblo se enoja. Nosotros hemos perdido digámoslo así, la amistad, la hermandad de muchos hombres y mujeres que se dicen cristianos, hombres y mujeres que pregonan que son hijos de Dios. Pero cuando se les habla la palabra sana, dice la Escritura, sana e irreprochable, se enojan. Porque se niegan a escuchar, porque se niegan a creer. Pero Dios nos ha enseñado una cosa. Es mejor y es preferible estar divididos por la verdad que unidos en el error. Mucha gente hoy no quiere enseñar la palabra de Dios como es. Porque saben que los cristianos de ahora no quieren oír. Los cristianos de ahora no quieren creer. Los cristianos de ahora se niegan a aceptarla como Dios la dice. Por eso dije al principio, esto es solo para los sabios y para los entendidos. Y si tú eres sabio y eres entendido y eres alguien que está metido en la presencia de Dios, alguien que está constantemente allí, en sus atrios, en su altar, buscando su presencia, buscando su rostro, buscando su inspiración, buscando su dirección, sabes que esto es verdad. Así como muchos cristianitos hoy, muchas cristianitas presumen y pregonan una fe que no viven, que no sienten. Hace un momento dije de esta maestra de escuela dominical que por ahí se le ocurrió enseñar acerca de este pasaje del monte, del grano de mostaza. Y de pronto los niños en su inocencia creyeron literalmente que si le pedían a Dios que quitara ese cerro que estaba enfrente, Dios lo haría. La mujer no le quedó otra. No creer, sino sostener lo que acababa de decir. Muchos cristianos hoy, muchas cristianas hoy, se niegan, pregonan, presumen una fe que no viven, una fe que no sienten, engañándose a sí mismos, siendo engañados por otros y además engañando ellos a otros. 3 cosas importantes: engañándose a sí mismos, siendo engañados por otros y ellos engañando a otros. El Evangelio, precisamente una de las características del Evangelio de la prosperidad, el que hoy la mayoría de creyentes creen, es lo que hace. Enseña la prosperidad, enseña la riqueza, enseña la comodidad.
Asimismo, muchos cristianitos, muchas cristianitas actuales se niegan a reconocer y se niegan a aceptar que son incrédulos. Esto lo vemos en la situación que estamos viviendo. ¿Qué dicen los hermanitos hoy que andan tan preocupados por lo que está sucediendo? ¿Qué dicen, hermano Leo? Quédate en casa. Quédate en casa, hermano. Si las autoridades dijeron quédate en casa, obedece al hombre. ¿Pero qué dice Dios? Es necesario obedecer a Dios, ¿qué? Antes que a los hombres. Es que si yo salgo a la calle, es que si no me tapo, es que si no me disfrazo, es que si no me encierro, es que si no me vacuno. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dijo el Divino Maestro? Tengan fe en Dios. Hace unos días, platicando con un hombre que llegó ahí al lugar de provisión, y empezamos a platicar acerca de la situación que estamos viviendo, o que se está viviendo a nivel mundial. El hombre no es cristiano, pero él se interesó porque escuchó la alabanza, vio los folletos o los tratados que tenemos allí, y empezamos a platicar y salió el tema. Le empecé a hablar de Dios y le dije, mira, te diré una cosa, hombre. Tapado, encerrado, con vacuna, sin vacuna, en la calle, como sea, cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. ¿Sabe qué me dijo? Dijo, sí es cierto, Señor, yo también pienso lo mismo. Estamos tan preocupados de enfermarnos, me dijo. Estamos tan asustados, la gente anda tan asustada, dice, que si no se mueren de una cosa, se mueren de otra. Pero cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Porque le dije, mira, conocí personas que encerrados en sus casas, desde que empezó toda esta farsa de la pandemia, esto del virus, dije, no negamos que hay algo, porque mucha gente está muriendo de una porquería que por ahí soltaron. Le dije, pero desde que esto empezó, hay gente que va para 2 años ya, porque esto empezó ya casi año y medio, poco más de año y medio, que no han salido de sus casas. Conozco, oye bien, conozco cristianos, conozco cristianas que no salen de sus casas. No salen. Y allí en sus casas están totalmente disfrazados, porque están en pánico, están en miedo, en terror. Viven en una angustia constante, pensando que si salen, que si se quitan la careta, que si se quitan el disfraz, se contagiarán y morirán. Y estoy hablando de personas que conocen la palabra de Dios, personas que tienen años, o que tenían años. Y esto digo tenían porque muchos de ellos ahí en sus casas, ahí se murieron. Con todo y sus medidas sanitarias. Cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Muchos de ellos se han negado y se niegan y se negaron a reconocer que son incrédulos. Como muchos de ustedes, como muchos ministros, pastores, pseudopastores, pseudoprofetas, pseudoapóstoles, pseudoevangelistas, que dicen, que enseñan algo que ellos no creen. Por eso la palabra nos enseña que ellos viven engañándose a sí mismos, siendo engañados por otros y ellos engañando a otros.
porque muchos viven así. Continuamente el amado maestro exhortaba y reprendía a la gente por su falta de fe y por su incredulidad. Porque déjame decirte algo, la Escritura nos habla de 3 tipos de personas, hablando de fe. Aquellos que tienen una fe, que tienen fe, que han creído verdaderamente. Aquellos que la fe que Dios les dio los ha hecho confiar ciegamente en Dios. Aquellos que se aferran a Dios a pesar de ver las circunstancias, a pesar de ver las situaciones que los rodean, como Job, que a pesar de ver su cuerpo, a pesar de ver lo que había sucedido, de todo lo que había perdido, dice que él se aferró a Dios. Segundo, aquellos que son de poca fe. Hay mucha gente que tiene poca fe. ¿Sí sabías eso? El maestro constantemente exhortaba a la gente. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo a la gente? Hombres, ¿qué? De poca fe. ¿Qué le dijo a Pedro cuando se hundió? Hombre, ¿qué? De poca fe. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. En alguna ocasión el Señor nos dijo a nosotros, porque Él nos había dado una promesa y nosotros pusimos en duda lo que Él nos dijo. Y nos dijo así, hombres de poca fe. Y no hay cosa más terrible, entre otras, que Dios en persona te diga, hombre de poca fe, o que te diga, mujer de poca fe. Están aquellos que no tienen fe, aquellos que son incrédulos. ¿Tú de quién de ellos eres? Mateo 8:26 dice, hablando el Señor, y es la pregunta, ¿por qué temen hombres de poca fe? ¿Por qué temen hombres de poca fe? Marcos 4:40, el Señor pregunta, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están amedrentados? Hombres de poca fe, ¿cómo no tienen fe? El maestro les pregunta, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué el pueblo de Dios hoy vive medroso y cobarde? Medroso significa una persona insegura, una persona inestable, una persona voluble. En el pueblo de Dios hay mucha gente que es así, son inestables, son volubles, son inseguros. Dicen que creen, pero con sus hechos niegan la fe. Dicen que creen en el poder de Dios, dicen que creen que Dios los va a librar. Y todavía escriben allí, los pastores, las ovejas escriben en las redes, en los perfiles. Yo estoy aquí en mi casita y Dios me ha guardado hasta hoy. Si no te ha dado coronavirus, si no te ha dado coronavirus, dice, y estás leyendo esto, es porque Dios te ha guardado. ¿Sabes algo? Gente que de poca fe. Dicen que tienen fe en Dios, pero están encerrados en sus casas. Dicen que tienen fe en Dios, pero no quieren ir a la reunión porque piensan que si se juntan se van a contagiar. Lucas 17:19, el maestro hizo una pregunta clave y me ha
llamado mucho la atención por años esta palabra. Cuando el maestro enseñó acerca de las señales que se darían antes de que Él viniera por su iglesia, antes de que Él viniera por segunda vez, dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Sabe? Esto nos enseña que desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios, cuando Él venga, lo que hallará será un pueblo, ¿qué? Incrédulo. Un pueblo que no quiso creerle al Señor. Vemos en Marcos 16, del 9 al 16, cuando en el día de la resurrección, las mujeres que fueron al sepulcro, fueron y avisaron que el Señor había resucitado, y dice que no les creyeron. Después, los discípulos lo platicaron. Entre ellos no creyeron que el Señor había resucitado. Después el maestro se le apareció a unos discípulos en el camino a Emaús. Y dice que ellos tenían vendados sus ojos porque no habían creído en la Escritura. Pero después que el Señor comió con ellos y dice que desapareció de sus ojos, en ese momento esos hombres creyeron y fueron y le dijeron a los discípulos, hemos visto al Maestro resucitado. Pero los discípulos no les creyeron. Después se les apareció a todos el Maestro y dice que Él les reprochó, hermanos, les reprochó la incredulidad. El Señor les reprochó su incredulidad, pero dice que les reprochó su dureza de corazón. ¿Sabías que cuando una persona es dura de corazón, es incrédula? ¿Sabías que una persona incrédula es porque es dura de corazón? Y si tú no has creído la palabra de Dios, y si tú pones en tela de juicio la palabra de Dios, y si tú pones en duda las promesas de Dios, entonces tú eres una persona que tiene un corazón duro. En este tiempo se ha manifestado en toda su crudeza la denigrante, escucha bien, la denigrante incredulidad en que vive el que se presume ser el pueblo de Dios. Y lo peor de esta incredulidad es que tratan de justificarse a sí mismos, culpando a Dios de lo que está pasando y obedeciendo al diablo y a su gente. Desde que todo esto empezó, solamente se escucha pretextos, justificaciones. Son pocos los que han discernido los tiempos. Son pocos los que han discernido las señales que Dios, que el Maestro Jesús, el amado Jesús, le dijo a los discípulos y que quedaron aquí plasmados en la Escritura. Son pocos. Porque la gran mayoría de los que se dicen cristianos actualmente viven en un estado de incredulidad. Viven en un estado de apatía. Viven en un estado de indiferencia. Viven en un estado de rebeldía hacia Dios. Y lo peor de esto, están atribuyéndole al diablo, escucha, cosas que Dios está haciendo. Y están atribuyéndole a Dios cosas que el diablo está haciendo. ¿Escuchas lo que te digo? Están atribuyéndole a Dios cosas que el diablo está haciendo.
y están atribuyéndole al diablo cosas que Dios está haciendo. Tratan de justificarse a sí mismos, diciendo que Dios dijo, que Dios mandó que te escondieras, que Dios mandó que te ocultaras, que Dios mandó que no salgas, que Dios mandó que te vacunes, que Dios mandó, que Dios dijo, cuando Dios no dijo. ¿Y sabes por qué? Porque ellos acomodan y prostituyen la palabra de Dios para negar sus propios miedos y su propia incredulidad, porque ellos se niegan a pagar el precio por causa del Evangelio. La mayoría de creyentes que hoy viven aterrorizados es porque son incrédulos. Son incrédulos. Y dice la palabra de Dios que los cobardes y los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. No quieren sufrir por causa del Señor. No quieren sufrir ni llevar su cruz. Hace días publiqué una reflexión que dice, y esto en base a 1 Corintios 4:20, que dice que porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hice esta pregunta. ¿Eres de los que siguen a los milagros? ¿Eres de los que siguen a las señales? ¿Eres de los que siguen a los prodigios? ¿O ellos te siguen a ti? ¿Escuchas? ¿Eres de los que siguen a los milagros, a las señales, a los prodigios? ¿O ellos te siguen a ti? La gran mayoría de creyentes actualmente siguen las señales, siguen los prodigios y siguen los milagros de Dios, no porque no crean o porque crean, sino porque son incrédulos y porque no quieren pagar el precio. ¿Sabías que para llamarse hijo de Dios, para llamarse hija de Dios, tenemos que pagar un precio? Tenemos que pagar un precio. No es nada más presumir que somos hijos de Dios. No es nada más presumir que somos pueblo de Dios. Tenemos que mostrar con nuestros hechos que hemos creído, que no somos incrédulos, porque la incredulidad lo que está garantizando, lo que está asegurando, es la perdición y la condenación eternas. Así como la fe, escucha, así como la fe es garantía y seguridad de que un día estaremos en sus bodas, allí en su presencia, también la incredulidad es garantía y seguridad de perdición y condenación eternas. Hermano Leo. Padre, gracias por tu presencia y tu grandeza inefable. Gracias, Señor. Gracias por dejarnos estar a tus pies contemplando tu hermosura, Señor. A pesar de las dificultades, de las circunstancias, mi Padre, tu palabra sea incrustada, sellada, sembrada, clavada, mi Señor, en cada ser humano. Te pedimos hoy, mi Dios eterno, que tú seas el que ministre la vida de cada ser humano, de cada alma, de cada ser, mi Dios, que escuchan tu palabra. Porque tu palabra dice que sin fe es imposible alabarte y adorarte. Que hemos de creer y tener fe como un grano de mostaza y creer en el autor y el consumador de la fe, mi Señor. Te damos honra y gloria, mi Dios eterno, y rogamos que esto sea como ríos de agua viva, mi Padre, al propósito al cual tú has enviado tu palabra, Señor.
Que esta palabra sea creíble, mi Dios, porque hablamos de la fe. Tú eres el fe eterno. Que a ti sea la honra y la gloria, Dios del cielo y la tierra. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que en ustedes está representado. Shalom Adonai. Gloria a Dios.